Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje literario, un maratón de novelas turcas. Si son como yo y aman sumergirse en historias llenas de drama, romance, intriga y un toque exótico, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy les traigo una selección de 35 novelas turcas que estoy segura, los van a atrapar desde la primera página. Estas no son las típicas novelas rosas, estamos hablando de historias complejas, personajes memorables y tramas que te mantendrán despierto hasta altas horas de la noche preguntándote qué va a pasar después. Pero antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán reseñas de libros, recomendaciones literarias, y mucho más contenido para todos los amantes de la lectura. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este maratón turco. Prepárense para una lista ecléctica que abarca desde clásicos hasta algunas joyas más recientes, con un poco de todo para complacer a todos los gustos. Empecemos con una que me robó el aliento, se llama El bastardo de Estambul de Elif Shafak. Esta novela es una exploración profunda de la historia de Turquía y Armenia, a través de los ojos de dos familias, una turca y otra armenia, con secretos enterrados y conexiones inesperadas. Es una lectura poderosa y conmovedora que te hará reflexionar sobre la identidad, la memoria y la reconciliación. Siguiendo con Elif Shafak, no podemos dejar de mencionar Tres hijas de Eva. Esta novela nos lleva a un viaje espiritual y filosófico a través de la vida de tres amigas muy diferentes, Peri, Shirin y Mona, que se conocen en la Universidad de Oxford. Cada una representa una visión del mundo distinta, y su amistad se pondrá a prueba por los desafíos de la vida y las preguntas existenciales. Es una novela inteligente, provocadora y bellamente escrita. Cambiando un poco de tono pero manteniendo la calidad, tenemos Mi nombre es Rojo de Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura. Esta novela es un thriller histórico ambientado en la Estambul del siglo XVI, donde un grupo de miniaturistas es contratado para crear un libro secreto para el sultán. Cuando uno de los miniaturistas es asesinado, la búsqueda del culpable desenterrará rivalidades, secretos y la lucha entre la tradición y la innovación. Es una novela fascinante, llena de detalles históricos y artísticos, con una trama intrigante y personajes complejos. Siguiendo con Pamuk, les recomiendo El Museo de la Inocencia. Esta es una historia de amor obsesivo contada a través de los objetos que el protagonista, Kemal, colecciona en memoria de su amada, Füsun. Es una novela melancólica, nostálgica y profundamente humana, que explora la naturaleza del amor, la memoria y la obsesión. Si buscan algo más contemporáneo, les sugiero La casa de la noche de Aysekulin. Esta novela narra la historia de una familia turca a lo largo de varias generaciones, explorando los cambios políticos y sociales que han transformado Turquía en el siglo XX. Es una saga familiar épica, llena de personajes entrañables y momentos emocionantes. Otra joya de Aysekulin es Adi, Aşk. Esta novela explora las complejas relaciones familiares y la lucha por la identidad en una Turquía dividida entre la tradición y la modernidad. Es una historia conmovedora que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y el precio de la libertad. Ahora, si les gustan las historias de amor con un toque de misterio, les recomiendo El susurro del viento de Ahmet Ümit. Esta novela nos lleva a la Estambul contemporánea, donde un joven periodista se ve envuelto en una investigación sobre una serie de asesinatos relacionados con un antiguo manuscrito. Es una novela llena de suspense con una trama intrincada y personajes carismáticos. Siguiendo con Ümit, Estambul Recuerdos de una ciudad, es una lectura obligada. Esta novela no es ficción, sino una autobiografía en la que Ümit nos cuenta su vida en Estambul, sus recuerdos de infancia, su pasión por la literatura y su visión de la ciudad. Es un libro hermoso, lleno de nostalgia y amor por Estambul. Cambiando un poco de género, si les gusta la fantasía con raíces en la mitología turca, les recomiendo buscar obras de autores como Iskender Pala. Sus novelas suelen estar ambientadas en épocas históricas y mezclan elementos de la mitología, el misticismo y la aventura. Otra autora que vale la pena explorar es Buket Uzuner. Sus novelas a menudo abordan temas como la ecología, la política y los derechos de las mujeres, con un estilo fresco y original. Busquen títulos como Kumral Adamabituna, una historia sobre la búsqueda de la verdad y la identidad. Siguiendo con autoras que exploran la experiencia femenina, les recomiendo Artemis de Zulfu Livaneli.
Si bien Livaneli es más conocido por otras obras, Artemis ofrece una perspectiva interesante sobre la vida de una mujer en la sociedad turca contemporánea. Ahora, hablando de clásicos, no podemos olvidar La casa de muñecas de Reşat Nuri Güntekin. Aunque el título pueda sonar similar a la obra de Ibsen, esta novela turca es una historia completamente diferente, que explora la vida de una joven que se enfrenta a las convenciones sociales y la opresión en la Turquía de principios del siglo XX. Si les interesan las novelas históricas ambientadas en el Imperio Otomano, les recomiendo buscar obras de autores como Yavuz Baadroğlu. Sus novelas suelen estar llenas de acción, intriga y detalles históricos. Para algo un poco más ligero pero igualmente entretenido, les sugiero explorar obras de autores contemporáneos que escriben novelas románticas o comedias con un toque turco. Aunque no son tan conocidas internacionalmente, estas novelas pueden ser una excelente manera de sumergirse en la cultura turca y disfrutar de una lectura relajante. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunas recomendaciones específicas. Ya mencioné a Elif Shafak y Orhan Pamuk, pero quiero destacar algunas de sus obras más populares. Además de las que ya nombré de Shafak, les recomiendo Las 40 reglas del amor, una novela que entrelaza dos historias, una ambientada en la Turquía del siglo XIII, durante la vida del poeta sufí Rumi, y otra en la Boston contemporánea. Es una novela inspiradora, llena de sabiduría y amor. De Pamuk, les recomiendo Nieve. Esta novela es una reflexión sobre la política, la religión y la identidad en la Turquía contemporánea, contada a través de la historia de un poeta que viaja a una ciudad fronteriza para investigar una serie de suicidios de jóvenes. Es una novela compleja, ambiciosa y profundamente relevante. Volviendo a autores menos conocidos internacionalmente, les recomiendo investigar la obra de Perihan Maden. Sus novelas a menudo abordan temas controvertidos como la homosexualidad, la pobreza y la alienación, con un estilo provocador y honesto. Otra autora que vale la pena descubrir es Aslı Erdoğan. Sus novelas a menudo exploran temas como la violencia, la opresión y la resistencia, con un estilo poético y sombrío. Y hablando de voces femeninas fuertes, no podemos olvidar a Latife Tekin. Sus novelas a menudo combinan elementos de realismo mágico, crítica social y feminismo, creando mundos únicos y sorprendentes. Para aquellos que disfrutan de las sagas familiares épicas, les recomiendo buscar obras de autores como Ifrán Orga. Sus novelas a menudo abarcan varias generaciones y exploran los cambios sociales y políticos que han transformado Turquía a lo largo del siglo XX. Si les interesa la historia del Imperio Otomano, les recomiendo buscar obras de autores como Ali de Edip Adbar. Sus novelas a menudo están ambientadas en épocas históricas y exploran temas como la guerra, la revolución y el nacionalismo. Y por supuesto, no podemos olvidar la rica tradición de la poesía turca. Si quieren sumergirse en la belleza y la profundidad de la poesía turca, les recomiendo buscar obras de poetas como Nazım Hikmet, Orhan Veli Kank y Yahya Kemal Beyatl. Ahora, para hacer la lista aún más completa, aquí hay algunos títulos adicionales que vale la pena explorar. Asterisco El jardín de las mariposas de Gülseren Budaykolu. Asterisco La isla de los perdidos de Yaşar Kemal. Asterisco La trilogía de Inzemim de Yaşar Kemal. Asterisco Madre Patria de Yakup Kadri Karaosmanolu. Asterisco La calle de las pulgas de Halikarnas Balkh. Asterisco La colina de los pájaros de Tark Bura. Asterisco Los intocables de Muzaffer Zg. Asterisco El puente de Ayşe. Asterisco Un mundo extraño de Leyla Erbil. Asterisco El palacio de invierno de Pamuk. Asterisco La vida es una casa de huéspedes de Atila Ilan. Y para completar este maratón de 35 novelas, les dejo con 3 recomendaciones adicionales. Asterisco El árbol de las granadas de Nazan Bekirolu. Asterisco La princesa Consuelo y los años dorados de Sabia Sertel. Asterisco La danza de los sordos de Ahmet Altan. Espero que esta lista los inspire a explorar la rica y diversa literatura turca. Hay tantas joyas por descubrir. Bueno, hemos llegado al final de nuestro maratón literario. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las letras turcas y que hayan encontrado algunas novelas que les llamen la atención. Recuerden que la lectura es una aventura y una forma de conectar con otras culturas y perspectivas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de abajo.
Me encantaría saber cuáles de estas novelas les gustaría leer o cuáles ya han leído y les han gustado. Y ahora el llamado a la acción final. Si disfrutaron de este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de la lectura y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura literaria. Adiós.